Aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, tu casa. Somos tus hijos. Señor, reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que necesitamos cada vez más de ti, Señor. Padre Dios de la gloria, permite en esta mañana que tu palabra corra como un río, Señor, dentro de nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla, a vivirla. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos. Los puedo ver, Señor. Gracias por ellos, Dios. Gracias por el que llegó temprano, por el que llegó tarde. Gracias, Señor, por cada uno de los que se han acercado a esta tu casa, la asamblea de los escogidos, la asamblea de los santos, de los justos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte, fuerte a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, como ustedes ya saben, en esta vida todo se mide. Si usted se va a comprar unos zapatos, usted no va a comprar un zapato grande porque le queda grande. Y si se lo pone, si lo compra chico, le va a quedar apretado. Todos necesitamos medidas. Necesitamos medidores para casi todo. Hasta para las cosas más simples necesitamos medidas. Por ejemplo, si usted necesita saber cómo está su tensión, ¿cuál es el instrumento? Un tensiómetro. ¿Sí o no? Le va a indicar cómo está su presión arterial, ¿correcto? Los doctores y los enfermeros que me ayuden allí. Yo de eso no sé mucho. Por ejemplo, sucede también con los carros nuevos ahora. Si el carro está fallando, vamos para el escáner. Y no, vamos a meterlo en el escáner. Y el escáner arroja todo lo que tiene el aparato. Y así podemos hablar de muchas cosas que tienen que medirse, sí o sí tienen que medirse. Y la Biblia, la palabra de Dios, también tiene algunos medidores. La Biblia, cuando usted se acerca a la palabra de Dios, ella es alimento, ella es luz, ella es una lámpara, pero también es un espejo. Dice la Escritura que ella es un espejo. Santiago capítulo 1, verso 23. Es como un espejo. Y sobre todo las mujeres, cuando se acercan al espejo, se dan cuenta las canas que están saliendo, la arruguita que está por allá. Los hombres nos acercamos al espejo y algunos somos más rellenitos, otros no tan rellenitos. Lo cierto es que cuando usted se acerca a un espejo, lo hace de manera intencional. Y eso es lo que pasa cuando nos acercamos a la palabra. Nos acercamos a ella de una manera intencional y voluntaria. A veces creemos que la palabra es como un libro de fantasía. Ay, este versículo es hermoso. Como le comentábamos ayer en la reunión de líderes de jóvenes. Versículos en la computadora sobre el amor de Dios. Y ahí te va pues un poco de versículos allí. Y escogemos a ver cuál de todos esos versículos es el más bonito, el más acertado. Pero la Biblia no es así. La palabra de Dios tiene la bendición de reflejar cómo está nuestra vida cristiana.
pero a veces pasamos a millón por las Escrituras. No nos detenemos a ver el reflejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 11. Efesios capítulo 5, verso 11. Y dice de la siguiente manera: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso se oye bien, pero eso es un espejo. Si yo no reprendo las tinieblas, lo que está mal hecho, entonces estoy participando de ella. Y automáticamente, si nos enfocamos que ella es un espejo, deberíamos preguntar: ¿qué cosas yo permito? ¿Qué cosas permito yo en mi vida que no son de Dios y que no digo nada, ni las reprendo, ni nada? Reprender simplemente es dar luz donde no hay luz. A veces reprender creemos que es un regaño. No, me reprendió, me regañó. Realmente eso es muy escaso cuando se habla de la Biblia. Cuando se habla de reprender, habla de traer las cosas que están en la oscuridad a la luz de Dios. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Si usted brinca al versículo 15, por ejemplo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo sé yo que yo soy una persona sabia? Cuando yo organizo mi tiempo. Y vaya que yo fui golpeado por este versículo. Porque la sabiduría es cómo aplicar el conocimiento de Dios. ¿Cuándo se va a ver evidenciado tu sabiduría? La sabiduría que profesamos, la sabiduría que viene de lo alto. Una de esas cosas que pueden ser el reflejo de la sabiduría es cómo nos organizamos en el tiempo. Y yo debo de admitir que no era tan sabio. Y la Biblia dice: si no eres sabio, eres necio. ¿Lo ve? Parece un texto normalito, pero realmente está emitiendo un reflejo. Y si usted y yo nos acercamos a la Biblia creyendo que ella es un espejo, entonces la palabra de Dios nos va a enseñar. Por ejemplo, lee ahí mismo el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuándo vas a saber que tú honras a Dios? Cuando te sometes. ¿Cuándo vas a saber que eres temeroso de Dios? Cuando nos sometemos a Dios. Cuando nos sujetamos a nuestras autoridades. La palabra someter significa estar bajo el orden de Dios. Bajo el plan divino. No nos gusta, pero estamos bajo el orden de Dios. Nadie nos puede acusar allí. Nadie nos puede señalar cuando estamos en el orden de Dios. Por ejemplo, lee el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A lo mejor el esposo no te provoca a sujetarte ni someterte a tu esposo, pero dice la Escritura: así como la iglesia se sujeta a Cristo, así deberían las esposas sujetarse a su marido. Ese es el orden. No es quizás lo que nos agrada, pero es el orden divino. Y yo te voy a decir algo, iglesia. Al menos que entremos en el orden de Dios, no vamos a ser bendecidos. No vamos a ser
llenos de la plenitud de Dios. No vamos a ver el fluir del Espíritu Santo, al menos que estemos sometidos unos a otros en el temor de Dios. Pero no solamente para las mujeres. Miren acá, para los caballeros. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Varón que me escuchas, así como Cristo derramó hasta la última gota de sangre por su iglesia, en sacrificio, en amor, así también debemos de amar a nuestras esposas, purificándola, santificándola, amándola. Así lo dice la Escritura. A lo mejor no nos gusta, pero ese es el orden de Dios. A su nombre. A su nombre. Y con esa perspectiva empecé yo a leer la Biblia, a leer muchos versículos de las Escrituras. Y me di cuenta que yo no voy a crecer solo. Yo necesito a la iglesia para crecer. ¿Sabe usted que usted no puede crecer solo? Usted podrá crecer solo en cualquier área, pero no en la iglesia. En la iglesia usted necesita a su hermano, al ministro, al diácono, al maestro, al que enseña. Usted necesita la iglesia para poder crecer, ser parte del cuerpo de Cristo para poder crecer. Y hay muchos versículos que me topé con esa perspectiva de que la Biblia es un espejo y que yo no voy a poder experimentar cosas tremendas, al menos que yo esté unido a la iglesia. Ni siquiera evangelizar. Juan capítulo 17, versículo 21 dice: Padre, que ellos sean uno, para que el mundo crea. La gente va a creer por la buena predicación de la palabra. Pero el reflejo del versículo indica de que yo tengo que estar unido a una iglesia para poder predicar y ser efectivo en el evangelio, para que el mundo crea. ¿Y sabe cuál es el tropiezo del mundo allá afuera? Es que no nos ve unidos. Nos ve siempre divididos. Y ya me estoy acercando al punto donde quiero llegar. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, uno de los textos que me gusta mucho, la oración del apóstol Pablo, 3, versículo 14. Y dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. No dice fortalecido, no es en singular, fortalecidos todos, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, todos arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender. ¿Con quién? Con todos los santos. Con todos. Es decir, si yo quiero conocer más a Dios, con todos ustedes tengo que conocerlo. Hay cosas que lo vamos a conocer en el secreto, pero hay una gloria especial en la unidad de la iglesia, con todos los santos. Y dice: cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Eso lo voy a lograr con ustedes. En esta iglesia, la hermosa, con todos los santos. Voy a comprender eso. No voy a crecer solo, no seré efectivo y tampoco seré lleno. Hay gente que dice, a ustedes los une, una vez escuché a un varón decir, las pachangas, porque al cristiano le gustan mucho las pachangas. A mí no me une a alguien, ninguna pachanga. A ustedes los unen las comelonas, porque cuando hay comida, todos los evangélicos salen a comer juntos. Yo no estoy unido a la iglesia por las comelonas. ¿Sabe lo que hace que yo esté unido a la iglesia, a los santos? El Espíritu Santo de Dios. Véalo en el capítulo 4 del libro de Efesios. Versículo 3. Ahí mismo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no proviene de mí. La unidad proviene del Espíritu. Yo lo que tengo que hacer es guardarla. Amén. Yo lo que tengo que hacer es guardar la unidad del Espíritu. Es decir, al Espíritu le plació derramarse en cada uno de nosotros para que seamos una iglesia, para que seamos un cuerpo. A su nombre. Pero voy a leer algo importante. Primera de Corintios capítulo 11. Verso 17. Primera de Corintios capítulo 11, verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que sois aprobados, los que son aprobados. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Dios nos libre de caer en esto, de que hayan divisiones en la iglesia. Amados, encontré algo que esta administración de la Santa Cena también es un medidor. Y le voy a decir por qué. Y yo tengo que confesar que a mí me ha pasado. Viene la Santa Cena. Y si no es porque está la mesa acomodadita, usted no sabe qué es Santa Cena. Ha pasado, ¿verdad? La Santa Cena o la mesa del Señor puede ser un medidor de la salud espiritual de la iglesia. Cuando es la Santa Cena, a veces ni nos detenemos a orar y pedirle al Señor, Señor, perdóname por mi pecado. Ah, no, sin Santa Cena, tome los elementos. Parece un ritual más y no es un ritual más. Es una ordenanza establecida por el Señor
con unos beneficios tremendos para la iglesia. Pero este es un gran medidor. Y por eso me atreví a predicar acerca de la mesa del Señor. Porque si usted quiere ver cómo está la iglesia, analícese cuando viene el día que nos toca compartir el pan con cada uno de nuestros hermanos. A veces se nos olvida, a veces no tiene mucha relevancia. Ah, sí, Santa Cena. Ah, dame acá. Chan, chan, listo, se acabó. Parece un rito formal. A lo mejor ve a los diáconos y acomodan todo, y las diaconisas de temprano. Pareciera que nada más los únicos que a veces sabemos quiénes son cuando hay Santa Cena son los hermanos, los líderes, los diáconos, las diaconisas. Y yo tengo que confesar, a mí me ha pasado. Claro. A veces hay extremos. Y yo me puse a leer la Biblia y fui confrontado. Porque tener una mente clara y un espíritu dispuesto en este tiempo, en la mesa del Señor, en la Santa Cena, habla de nuestra calidad espiritual. Orar por los elementos. Señor, ahí está el pan y el vino. A su nombre. La iglesia primitiva, cuando el apóstol Pedro predicó y se unieron a la iglesia más de 3,000 personas, habían 4 áreas importantísimas. Número 1, perseveraban. Hechos capítulo 2, verso 42. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza, en la palabra, en la comunión los unos con los otros, es decir, al servicio. Perseveraban en atenderse unos a otros. Esa era la comunión, unos a otros. ¿En qué más perseveraban? En el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que la Santa Cena o la Cena del Señor era una señal evidente de una iglesia llena del Espíritu Santo. No se sabe si lo hacían todos los días, no se sabe si lo hacían semanal, pero cada vez que había la oportunidad, la iglesia se reunía. Y no era así como hacemos ahora. Cada uno traía algo para un compartir. Y el que tenía mucho, daba más. Amén. Y todos eran unánimes. Y todos partían el pan con sencillez de corazón. Había un gozo cuando se aproximaba el hermano a la iglesia, porque iba a participar, a partir el pan con su hermano. Cosa que no pasa hoy. Pareciera un rito más. Eso se llamaba las fiestas de los ágapes o la fiesta del amor de Dios. Pero la iglesia de Corintio era una iglesia, un desastre, totalmente. Y la ministración de la Santa Cena arrojaba, evidenciaba la salud espiritual de la iglesia. Número 1, habían divisiones.
No, yo soy de Argeni. No, a mí me gusta como predica John. Ese es el patrón aquí. No, a mí me gusta como predica Efraín. A mí me gusta como canta Joendri. A mí me gusta como ministra Neglimar. Cada quien tenía en su grupo. Yo soy de Apolo. No, yo soy de Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué te pasa? Y el apóstol Pablo dice, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Gracias a Dios yo no he bautizado a ninguno aquí, decía el apóstol Pablo. Porque es que yo no vengo a bautizar, yo vengo a predicar la palabra de Dios, al Cristo y a este crucificado. Él estaba claro que toda la gloria era de Dios. Y nosotros tenemos que estar claros, porque las divisiones no son de Dios. A veces creemos que una iglesia dividida es alguien que se va de la iglesia y se lleva un poco de miembros en la iglesia. A veces estamos en la iglesia, pero internamente estamos divididos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted que aquí a nuestros hermanos, nuestros abuelitos, se les da de comer alguna merienda después que termina el servicio? ¿Usted sabe? ¿Usted se ha detenido a abrazar a uno de estos mis hermanos? A saludarlo, sobre todo los jóvenes. ¿Se ha detenido usted a saludar a la conserje de la iglesia? A preguntarle cómo está. Hay cosas que evidencian la unidad de la iglesia. Y tenemos que retomarlas, hermano. Porque si no, no vamos a crecer. No vamos a ser llenos de Dios. O nos desgastaremos orando, pero no vamos a alcanzarlo. Había divisiones de clases sociales. Gracias a Dios aquí nosotros aprendimos eso. A la fuerza alguno. Pero en la iglesia de Corintios, el que tenía plata, no, yo me junto con los que tienen plata. Y aquel que está como medio feíto, como el chavo, la chusma. Y a lo mejor no lo dicen, pero sí había en esta iglesia esa clase de divisiones. Cuando se reunía a compartir el pan, el que tenía mucho traía aquel banquete, se la tenía que lucir. Esto lo traje yo. ¡Ey! Vos no vas a comer de esto. Esto es nada más para los compinches míos. A lo mejor no pasa de una manera amplia, pero sí puede pasar en pequeños grupos. Una vez vi a alguien que trajo un pepito y lo trajo en la iglesia y yo dije, vamos a ver a cuántos les va a dar. Ese pepito nada más fue repartido en 3, 4 personas. Y habían como 30. Y yo me puse a pensar, si le digo, a lo mejor me va a decir, no, es que el pepito es pequeño. Pero a veces, hasta sin querer queriendo, hacemos división. Y hacemos acepción de personas. Cosa que no puede haber en la iglesia. A su nombre. Otra señal, había contiendas. Esto es mío. En cierta ocasión, un hermano trajo algo. Y en una reunión dijo, yo traje algo y a mí no me dieron. Yo dije entre mí, había que darte. De verdad, había que darlo. Había que darle. ¿Acaso no lo trajo?
¿Acaso no era algo que se desprendió de él? ¿O será que algo estaba unido a él todavía? Tenemos que unirnos más. Amados, en la iglesia de Corintios, la Santa Cena evidenciaba también los excesos de la iglesia. Habían unos que querían comerse todo. A lo mejor aquí no hay quien se quiera comer todo. A lo mejor sí. Pero te voy a decir algo. La esencia de la iglesia es que podamos compartir. Compartir. Al máximo. Y yo creo que Dios quiere llevar a la iglesia La Hermosa a otro nivel. Pero no el nivel que hablan a veces por allí, un nivel de fantasías raras. Estoy hablando de un nivel, el nivel del amor de Dios. Donde tenemos que unirnos más. ¿Saben? Las divisiones eran propicias a la iglesia porque ahí sabías quién era el hombre espiritual. El hombre y la mujer espiritual en medio de los problemas siempre quería unificar. Ya va, pero no peleé con él. Ven acá, vamos a hablar ven acá, sentate, vamos a ver a qué punto llegamos. Ese es espiritual. No dividir. No, yo no le hablo. No, él por su lado, yo por el mío. Usted se va a dar cuenta quién es el espiritual cuando quiere caminar en unidad con la iglesia. Cuando se sujeta por amor a la unidad que Dios derramó sobre la iglesia, que es el Espíritu Santo. Y esa es la evidencia del amor, en que yo pueda trabajar con mi hermano. A lo mejor no tenga los mismos pensamientos, a lo mejor diferimos con algo, pero él y yo somos uno. Ustedes y yo somos uno por la voluntad del Espíritu Santo. Quizás no piense igual, quizás no razone igual, quizás no tengamos la misma academia, quizás unos sean más estudiados, quizás unos sean más humildes, pero soy uno con ustedes. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. A veces queremos orar para que Dios se mueva con poder, pero primero Dios pide la unidad de la iglesia. Pero hoy en día hay tanto egoísmo que si tú le dices algo a un hermano, no, a mí no me digas nada. Analízate vos primero. Porque no queremos estar bajo el orden de Dios. Queremos hacer las cosas como queremos nosotros y no como quiere Dios. Esa es la unidad. Ahí está el poder, dice, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, a Él sea el poder, a Él sea la gloria, según el poder que habita en nosotros. Según el poder. ¿Saben cuál es el poder de la iglesia? Amarnos los unos a otros como Él nos amó. Como Él nos amó. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que es os améis los unos a los otros como yo los he amado. Amarse uno a otro era un mandamiento viejo. ¿Sabe qué es lo nuevo? Amar como Él nos amó. Y tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos un espíritu. No hay 3, 4, 5 espíritus. Un solo espíritu.
¿Acaso usted tiene 5 tipos de sangre adentro? No, usted tiene un solo tipo de sangre. Así como la sangre corre por todo tu cuerpo, así fluye el Espíritu Santo en la iglesia. Todos son llenos de su presencia por el Espíritu Santo. A su nombre. Así que si usted está escuchando la palabra, hay que obrar conforme a lo que ella dice. Amados, en la cena del Señor hay varios puntos importantes. Y creo que la cena del Señor, miren, Dios es súper inteligente. Miren, Dios sabe que a ti se te olvida todo. Miren, el más pintado aquí, hasta las llaves se le olvidan. ¿Y las llaves? ¿Y las llaves? ¿Me las agarraste? No, se te olvidaron las llaves. Es que vos no tenéis. Hermano, ¿y sabe para qué es la Santa Cena? Para hacerte recordar. Son elementos físicos con un símbolo espiritual para llevarnos otra vez, todas las veces que te lo propongas, llevarte otra vez al lugar donde todo empezó, en la cruz del Calvario. Llevarte allí, porque Dios sabe que la tardanza es que tú salgas de la puerta cuando empieza el bombardeo, el afán, el trabajo. Se te va a olvidar en algún momento de quién eres. Entonces Dios establece un sacramento, una ordenanza para poderte otra vez llevar a ese lugar. De hecho, la palabra sacramento significa medios sagrados. Y solamente hay 2. El bautismo y la Santa Cena. Son medios establecidos por Dios, por el Señor. Un medio para poderte llevar otra vez a la presencia de Dios. Miren lo importante que es. 1 Corintios capítulo 11. Verso 23. Dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. La noche era de noche. Todo el mundo dejó el pelero, lo dejaron solo. ¿Alguien se ha sentido alguna vez solo? Pues en esa noche el Hijo del Dios viviente estaba solo. No me vengas a hablar de verdadera soledad. Esa era la verdadera soledad. Los que Él amó durante todos los 3 años que estuvo con ellos, lo dejaron solo. Su propio pueblo lo juzgó injustamente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En esa noche eran tantas las tinieblas que todo se puso oscuro. Todo el mundo andaba endemoniado para matar al Hijo. En esa noche. En esa noche. No solamente lo juzgaron injustamente,
lo castigaron injustamente y murió en la cruz del Calvario en esa misma noche. Y al siguiente día lo clavaron en la cruz. Él fue entregado como un vulgar ladrón. Lo clavaron en la cruz, rechazado por el cielo, porque toda la maldición cayó sobre él. De tal manera que él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado y rechazado en la tierra? Nadie se pudo sentir más solo que él. Nadie se pudo sentir más defraudado que él. La paga de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos curados. Esta mesa no es un rito. Esta mesa habla del evangelio completo. Y nos invita el Señor a que participemos de esto, para que seamos uno. Tú y tu hermano que ves al lado, o que puedes ver, a su nombre. Queremos llenarnos de estrategias, imitar cosas. Esta es la verdadera estrategia. Amarnos como Él nos amó. Amarnos como Él nos amó. No hay una estrategia más poderosa que esa. Pero hay tantos errores que se cometen en la Santa Cena. Unos dicen: no, hermano, no voy a tomar en la Santa Cena porque hoy peleé con mi mamá. ¿Y por qué no le pides perdón? ¿Acaso no es más fácil participar de la mesa y pedir perdón al Señor que vivir en la amargura y en el egoísmo? Una vez una hermana me dijo: no, hermano, yo hoy me peleé con mi hermano. ¿Y qué te falta para que le pidas perdón? Que vuelva a morir Cristo. Pues esta es la Santa Cena, tienes que perdonarlo y toma la Santa Cena. Esa es la indignidad. Tomamos la Santa Cena a la ligera, no le damos el valor que ella tiene. Este es un momento especial. ¿Sabían ustedes? Este es un momento especial. Es físico, es simbólico. Habla de lo que nosotros hemos recibido. Juan capítulo 6, verso 63. Las palabras que yo hablo son vida. Esta es la obra que viene del Padre, que vosotros creáis. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nosotros recibimos lo que Él dijo y tenemos vida eterna. Esto es lo que representa. Lo que nosotros hemos recibido y seguiremos recibiendo. Pero también es un ejercicio mental. Dice: haced esto todas las veces en memoria de mí. Es decir, que este acto nos ayuda a tener una memoria espiritual, a prepararnos. Pero también esto es espiritual. Y muchos teólogos y muchos estudiosos no saben cómo descifrar esto. O es físico, o es espiritual, o es mental. Yo creo que son todas las cosas. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16. La copa de bendición que bendecimos,
no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Tú y yo podemos participar de este mismo pan, de este mismo pacto. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies. Invito a mis hermanos, los servidores. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas cosas pueden desunir a una iglesia? Hasta la más mínima, hermano. Hasta un simple comentario, una simple mirada. Que me miró feo. Es que no me habló, es que me habló duro. Es que no sé cómo él trabaja. Es que para aquí, y es que para allá. Muchas cosas quieren dividir a la iglesia, pero una sola trae la unidad. El poder del Espíritu Santo. Una sola cosa hace que nos amemos. El Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Amados, la Biblia dice que cada uno examínese. ¿Qué tal si nos examinamos? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Y examina tu alma, tu corazón. ¿Qué impide que participes de la Santa Cena? Nosotros tenemos la costumbre de, si eres bautizado y has creído en el Señor y estás en el orden bíblico, puedes participar, pero te queremos hacer una invitación. Si no puedes participar, queremos que participes. Yo anhelo que participes. La iglesia, el pastor, los ancianos, anhelamos que participen todos de esta bendición. No lo hacemos para discriminar. El Señor nos guarde. Lo hacemos porque queremos estar bajo sujeción, bajo el orden de Dios. Pero anhelamos con todo nuestro corazón que muchos, no solamente los que están aquí, podamos participar, porque algún día Él va a dar la Santa Cena en el cielo. Un día Él vendrá y va a partir el pan delante de todos los santos. Yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día que Él me sirva y decirle: luché tanto y ahora tú estás aquí sirviéndome. Este es un acto que te hace mirar al cielo, porque allá, querido hermano, serán las bodas del Cordero. Serán las bodas del Cordero y Él nos servirá y nosotros arrojaremos las coronas delante de Él. Pero también este es un acto para ver cómo está nuestro corazón, para ver cómo está tu alma y tu corazón delante de Dios. Pero también es un acto para que tú mires a tu hermano. Por favor, mira a tu hermano. Este es un acto para decirte que ese es tu hermano, esa es tu hermana, que están unidos de una manera poderosa
por el Espíritu Santo. A su nombre. Alabado sea Dios. Vamos a orar por estos elementos. Y a la misma vez, medita en tu corazón. Padre, aquí están estos elementos, Señor. Representan lo más precioso que tenemos, el cuerpo y la sangre. Señor, oramos por estos elementos. Padre, perdónanos si a veces pasamos por alto este acto. Señor, perdónanos, Señor, porque a veces guardamos rencor y no queremos pedir perdón. Pues este acto me ayuda a perdonar. Este acto me ayuda a perdonar, Señor. Y este acto me ayuda a pedirte perdón. Señor, bendice estos elementos. No son literalmente tu cuerpo, pero tienen un poder espiritual tremendo. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a alabar.